Hola a todos, hoy tenemos por delante un viaje musical verdaderamente espectacular. Vamos a desgranar con mucha calma y detalle la intrahistoria, las anécdotas y todas esas rarezas fascinantes del álbum A Broken Frame de Depeche Mode. Pero a ver, antes de entrar en materia, quiero darle unas gracias enormes al fantástico blog La Playlist del Yello. Ellos son los auténticos autores de este análisis y los encargados de difundir toda la maravillosa información en la que nos basamos hoy. Así que vamos a situarnos. Estamos en 1982, ante el segundo disco del grupo, un trabajo plagado de historias increíbles que sentó las bases de su leyenda. Fijaos en esta auténtica locura de calendario temporal. En octubre de 1981 sacan su primer disco, Speak and Spell, y lo petan por todo lo alto. Pero de repente, en diciembre de ese mismo año, Vince Clarke, que era el cerebro y compositor principal, coge la puerta y se va. Imaginaos el panorama y la tensión. En enero del 82 ya están sacando el single See You, casi por pura supervivencia. Y en septiembre lanzan A Broken Frame. Fue sin duda alguna una carrera contrarreloj y un periodo de caos absoluto. Claro, la pregunta que todo el mundo se hacía en aquel momento tan delicado era evidente. ¿Se acabó Depeche Mode? La prensa musical británica y muchísimos fans dudaban seriamente de que el grupo pudiera seguir adelante. Habían perdido a su líder musical nada más empezar a saborear el éxito. Todo apuntaba, o eso parecía desde fuera, a que serían la típica banda efímera que desaparece tan rápido como llega. Sección 1. Martin Gore toma el mando. Y menos mal que la historia no terminó ahí. Ante la repentina marcha de Vince, Martin Gore se vio prácticamente obligado a dar un paso al frente. Lo más curioso y divertido de esto, pues que ante la falta de tiempo, Martin tuvo que rescatar y adaptar melodías súper básicas que había compuesto siendo un adolescente en un pequeño teclado Casio de andar por casa. El cambio de dinámica en el estudio fue monumental, la verdad. Con Vince Clarke todo estaba medido al milímetro. Él tenía una visión clarísima de un pop muy estructurado y alegre. Sin embargo, cuando arranca la era de Martin Gore, la cosa cambia por completo. El proceso se vuelve mucho más libre y orgánico. Era más bien un enfoque de, bueno, tengo esta pequeña melodía y esta letra, vamos a meternos juntos en el estudio y a ver qué sale de aquí. Y esta cita de su legendario productor, Daniel Miller, lo resume a la perfección. Era casi como una hoja de papel en blanco. Hay que ponerse en situación. En 1982 no existía el MIDI. Construían las canciones pista por pista, trasteando con sintetizadores monofónicos y parafónicos, probando a ciegas. Era un trabajo artesanal, a veces muy frustrante, pero que dejaba la puerta abierta a muchísima experimentación. Y por si el ambiente no fuera lo bastante peculiar, llega una de mis anécdotas favoritas, la curiosa contratación de Alan Wilder. Resulta que la banda pone un humilde anuncio en la revista Melody Maker buscando un teclista menor de 21 años. Aparece Alan, que casualmente tenía 22, y encima una sólida formación clásica. Lo fichan y le pagan para la gira, pero, de forma súper terca, le prohíben rotundamente pisar el estudio de grabación. El motivo, puro orgullo. Querían demostrarle a la prensa que el trío original podía hacer un disco ellos solos, sin ayuda de ningún músico virtuoso externo. Sección 2. Curiosidades del estudio y la fase oscura. A pesar de esa enorme inseguridad, en el estudio empezó a ocurrir algo mágico. Con este disco arranca, oficialmente, lo que muchos describen como la fase oscura del grupo. Dejaron atrás esa imagen inofensiva y empezaron a adentrarse de forma pausada en temáticas bastante más melancólicas, ritmos un poco más pesados y sonidos verdaderamente novedosos. Ojo a estos secretos de estudio, porque para los más frikis de la música son oro puro. Fue la primera vez que usaron el carísimo sintetizador PPG Wave 2, pero además empezaron a experimentar con samples rudimentarios. Para el tema Shouldn't Have Done That, literalmente hicieron que el grupo Bland Munch, que andaba por ahí, grabara el sonido de sus pesadas botas marchando frente a un micrófono. Y el título de Nothing to Fear, pues resulta que Martin lo sacó de un rarísimo libro de profecías que hojeaba en el estudio para pasar el rato. Buscó su fecha de nacimiento y el libro decía que no tenía nada que temer. Sección 3. Una obra maestra visual. Y es que no podemos hablar de este disco sin detenernos en su estética porque es una absoluta maravilla. La portada bebe directamente de las influencias del realismo socialista soviético y del romanticismo alemán. Además, tomaron una decisión súper madura: no poner sus caras en la portada. Querían dejar muy claro que iban en serio y que ya no eran simplemente un grupo de ídolos adolescentes. El responsable de capturar esa imagen icónica en un campo de trigo en Cambridge fue el legendario fotógrafo Brian Griffin. Y mirad cómo describe el momento: una pura casualidad. Había estado lloviendo a cántaros toda la mañana, gris y frustrante, y de repente el cielo se abre y les regala 30 minutos de una luz absolutamente pictórica y mágica. De hecho, esa misma foto acabó siendo elegida por la revista Life como una de las mejores fotografías de toda la década de los 80. Casi nada. Sección 4.
la gira de 1982. Con el disco terminado y esa portada icónica, tocaba salir a la carretera. Y hay que destacar muchísimo la importancia de la gira de 1982 porque fue vital para consolidar su trayectoria. Empezaron por el Reino Unido, cruzaron toda Europa y acabaron llegando hasta Asia. Fue la prueba empírica definitiva de que existía un apetito real y masivo por este nuevo sonido del grupo. Y si os gusta la tecnología vintage, este dato es alucinante. Para poder recrear su evolución sonora en directo, la banda acarreaba en sus camiones un auténtico arsenal de sintetizadores pesadísimos. Hablamos de llevar de gira verdaderas joyas analógicas como el ARP 2600, secuenciadores primitivos y cajas de ritmo míticas como la Roland TR-808. Eran auténticos pioneros sentando las bases de cómo se debía tocar la música electrónica sobre un escenario. Bueno, y como no todo iba a ser sufrimiento, el éxito también trajo sus recompensas. Leído hoy resulta súper entrañable, pero la banda presumía orgullosísima en las revistas de su gran lujo mejorado, un autocar privado equipado con reproductores de vídeo y sistema estéreo. Puede sonar muy inocente ahora, pero ver los recintos abarrotados de gente y disfrutar de estos pequeños lujos de estrella de rock les dio una inyección de confianza tremenda. La crisis había pasado. Sección 5. El legado oscuro. Y llegamos a una de las partes más interesantes de toda esta historia. Es fascinante analizar con perspectiva el legado de este álbum, porque existe un choque tremendo, casi cómico, entre lo que pensaba el propio grupo sobre su creación y cómo lo acabaron percibiendo los seguidores con el paso de los años. Esto nos lleva a plantearnos, ¿es realmente A Broken Frame su peor álbum? Pues veréis, si le hubierais preguntado a Depeche Mode hace unos años, os habrían dicho que sí sin pestañear. Ellos han sido sus peores críticos. Dave Gahan llegó a decir que era su disco más débil, y Martin Gore lo definió como una mezcla extraña fruto de una etapa de aprendizaje en la que, literalmente, lo tiraron a la piscina sin saber nadar muy bien. Pero mirad qué contraste tan brutal. Mientras la banda lo veía como una etapa novata e incómoda que casi preferirían borrar de su historial, la realidad en la calle es muy distinta. Hoy en día los fans valoran este disco como una pieza absolutamente clave en su discografía. Lejos de ser el patito feo, se ha convertido en un clásico de culto del New Romantic, súper subestimado y lleno de unas atmósferas melancólicas espectaculares. Y para muestra, un botón. En 2015, el brillante dúo femenino griego de synthpop, Marshall, hizo algo precioso. Publicaron una versión completa, grabada pista por pista, de todo el álbum. Fue el tributo definitivo para demostrar que temazos como Living Silence no eran ni de broma simples bocetos adolescentes, eran cimas creativas totales de aquella época y querían reivindicarlas como se merecen. Así que, si tenemos que sacar una gran conclusión de todo esto, es la siguiente. La enorme fragilidad, las dudas y esa experimentación casi a ciegas de esta época de transición no fueron un error, para nada. Fueron el crisol exacto donde se forjó el sonido maduro y legendario de Depeche Mode. Irónicamente, tuvieron que verse casi rotos para poder reconstruirse como los pioneros indiscutibles de la música electrónica. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Pero antes de irme, quiero dar de nuevo unas gracias gigantes al blog La Playlist del Yello, el autor de este genial trabajo de investigación. Os recomiendo muchísimo que visitéis su página porque vais a encontrar muchísima más historia musical contada con este mismo cariño. Siempre resulta inspirador ver cómo de los momentos más vulnerables pueden surgir grandes maravillas, ¿verdad? ¿Y a vosotros se os ocurre algún otro disco infravalorado que esconda una historia de supervivencia tan genial como esta? Pensadlo. Nos vemos en el próximo.